Sí, hola, buenos días a todos. Aparte de agradecer a los organizadores por invitarme a participar, quisiera agradecer especialmente al último ponente, Alejandre, porque realmente me ha dado la solución a alguna pregunta que algunos compañeros que trabajan en repositorios me dicen: ¿cómo puedo mejorar la visibilidad y el impacto de mis repositorios? Pues miren, son las mismas herramientas que acaba él de describir para revistas electrónicas, exactamente las mismas o muy parecidas, y desde luego le agradezco porque me soluciona un aspecto fundamental de algunas preguntas que me hacen cuando hablamos del ranking de repositorios. Bueno, yo estoy aquí para comentarles una presentación que en realidad pretende ser una continuidad de la mesa redonda que finalizó la última jornada CREX el año pasado en Barcelona, y en realidad el hecho de incluir la palabra VO en versión original es porque, puesto que lo mismo que esta sesión, aquella fue grabada, pueden ustedes acudir directamente a ella con el fin de ver los comentarios que allí se hicieron y que van a ser el objeto de mi presentación. Una presentación que, vuelvo a repetir, es continuidad en la medida que lo que pretende es, voy a emplear una palabra un poco fuerte, atacar lo que en aquella mesa yo creo que son actitudes, métodos y procedimientos del siglo pasado. Cosa que, lamentablemente, viendo alguna de las presentaciones que ya llevamos aquí, pues parece que se sigue repitiendo. Mi planteamiento es fundamentalmente intentar evitar los personalismos. Creo que no tiene ningún sentido identificar a las personas que dijeron los tres aspectos fundamentales en los que yo me voy a centrar. No creo que tenga sentido, y además me da mucho miedo Luis Anglada, que tiene muy mala leche. Pero aparte de no nombrar a las personas que participaron, pues yo creo que lo interesante es trabajar con el tema de aquellos aspectos que me parecen más relevantes, pero intentando aportar algo nuevo y una perspectiva distinta. No necesariamente enfrentarme con el problema directamente, sino proponer alguna alternativa que sea útil. Yo creo que eso es tan importante como identificar cuáles son las problemáticas. Las tres declaraciones que hubo en aquel momento y que ustedes pueden comprobar en el vídeo que está disponible en la web, se refieren al tema del inglés. Alguien declaró que una parte importante de la profesión no lee inglés y que, por tanto, no es conveniente que las revistas españolas, por ejemplo, de documentación, pero se puede extender a ciencias sociales y humanas, publiquen en inglés. Una segunda persona estaba muy ufana y nos transmitió que estaba muy contento de que en su facultad, donde hay dos revistas, afortunadamente no se les obligara a fusionar las dos revistas de documentación que comparten la misma facultad. Estaba muy ufano. Y un tercer punto: había una persona que decía: nuestra revista es muy buena y tal, pero a nosotros la calidad no es tan relevante porque tenemos que llenar la revista. Nosotros estamos dispuestos a no ser tan estrictos como debiéramos porque es que tenemos que sacar 4 números al año. Creo que queda claro que no estoy de acuerdo con ninguna de las tres proposiciones. Empecemos por partes. Frente al problema del inglés, claro, ¿cómo resolvemos las carencias formativas de un sector tan amplio de la profesión? No vamos a obligar a punta de pistola a que todas nuestras bibliotecarias aprendan inglés, aunque sabemos que el inglés es parte importante. Sabemos que son profesionales, sabemos que están actualizándose continuamente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema entonces es que les estamos facilitando la vida y estamos planteando un problema muy serio, porque se ha generado en las revistas españolas de documentación y posiblemente en otras revistas españolas de ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades, en todas ellas, un mecanismo como de aprendizaje. De repente está bien publicar refritos, publicar notas periodísticas de temas que se están desarrollando fuera, donde el autor no ha participado ni un ápice, y que, como lo ha leído y sabe inglés y las pobrecitas bibliotecarias no lo saben, él se empeña en traducirlo al español y publicarlo en una revista científica, en una revista académica. Bueno, pues ataquemos esto desde otro punto de vista. No obliguemos a que aprendan inglés, sino a que lean los documentos originales. Lo que decía el célebre matemático noruego Abel, que él había llegado donde había llegado porque leía a las fuentes originales, a los maestros y no a los discípulos. Y me perdonarán los discípulos que estén aquí.
¿Cómo lo hacemos? Pues mi propuesta es muy sencilla. Lo que estamos en un foro de revistas científicas con editores de revistas científicas, pidamos a los editores de las revistas científicas que disminuyan significativamente ese problema. Por ejemplo, con estrategias como que fuercen a los autores a que citen a los originales, a que citen a los maestros, a que citen las fuentes originales. Estén en el idioma que estén. Todos sabemos que fundamentalmente hoy por hoy en inglés. El segundo, a la hora de publicar, que rechacen esa tipología que últimamente es tan frecuente de notas periodísticas. Ha salido este nuevo software maravilloso para los documentalistas. No lo he hecho yo, pero me he leído el manual y lo voy a contar a los terceros. Como además el manual está en inglés, pues yo lo cuento en español y a ver si pasa por artículo en la revista científica. Que, por cierto, me va a venir muy bien para mi currículum. Y, por último, está el tema de los autoplagios. Es decir, tenemos que decir a los editores de que es una mala práctica, de que un señor o un equipo publique un maravilloso artículo en inglés y de repente considere razonable que un resumen, un sumario, una sinopsis sea publicada en el Profesional de la Información o en Revista Española de Documentación Científica. Eso es autoplagio. Y está ocurriendo. Y no es aceptable. Cuando hablamos de estas situaciones, pues me gustaría poner algún caso especial y no me queda más remedio que utilizar un acercamiento tipo Barrio Sésamo. Decir lo que es uno, que dos va detrás de uno, que tres va detrás de dos. He buscado un ejemplo en letra muy pequeña para que si alguien intenta reconocer a quién me refiero, pues no la identifique porque peligraría mi estatus físico. Pues fíjense, esto es una revisión bibliográfica publicada en 2010. No he tenido que ir muy atrás para encontrarlo. Una revisión bibliográfica de la que 20 de las 21 referencias son anteriores al año 2000. Es decir, una persona que ha decidido contar en español lo que ha leído en inglés de un producto, de un servicio, de una innovación que tiene como mínimo 10 años de antigüedad. Y se publica en una de las revistas líderes. Igual alguno de ustedes es capaz de reconocer la tipografía al final de esa bibliografía que he puesto. Igual a la persona no, pero identifican la revista que se atrevió a publicar esto hace apenas un año. 6 de las citas son de autores españoles, aún así también anteriores al 2000. No tuve mucho problema en encontrarlo. En un par de años de cualquiera de las revistas españolas de documentación, ya me encontré con este ejemplo magnífico. Oh, PLOS, gracias, de nuevo Alejandro. Porque, claro, es PLOS. Es que esa es la clave, es que el tamaño importa. Y no es una fijación freudiana por mi parte, señoras, no. Es la verdad. PLOS es ya la mayor revista del mundo. Y es la más importante por muchas cosas, pero entre otras cosas porque es la mayor. Publica más de 6.000 artículos al año. Miren, más de 6.000 artículos al año. La solución sería muy fácil. Yo lo que defiendo es que hiciéramos una revista similar de humanidades, por ejemplo, o de ciencias sociales humanas. Es un problema porque podría salir algo como ¡puaj! Pero bueno, en fin, sería complicado. En todo caso, lo que yo creo, para que entiendan mi posición aquí, la voy a decir claramente, es que, por ejemplo, ese es el gran error que se ha cometido desde los órganos públicos españoles. Es decir, España lo que necesitaba era realmente una gran revista multidisciplinar en español, o en español y en inglés. No, como se dedica la FECIP, a llenar de revistas mediocres las bases de datos internacionales. Su esfuerzo debería ir en otro sentido. ¿Por qué? Pues aquí tienen ustedes algún ejemplo. Porque hay demasiadas. Luis tiene toda la razón, y la tenía también hace un año, y la seguirá teniendo. Es que hay una barbaridad. Fíjense que, por ejemplo, solo en latín de bibliotecología, pues hay más de 50, de Information Science, pues hay 60 y tantas. Es decir, hay una inflación que no lleva a ningún lado. Pero quizá ese no sea el mayor problema, porque como ya leía con anterioridad el título de la presentación, pues tenía que obligatoriamente cambiar mi estrategia. Y mi estrategia va dedicada a otro tema, al tema de que todas son iguales. Y todas son iguales porque la gente que se dedica a hacer rankings, y ahí me incluyo porque yo también trabajo en ello, pues resulta que al final se pone todo seguido. Y claro, uno puede decir, bueno, es que está en la posición 18. Pues no está tan lejos de la que está en la posición 7.
cuando todos sabemos perfectamente que claramente hay algunas revistas que no deberían estar en la lista. Que estar en la lista, aunque estén en posiciones retrasadas, confunde. Es una mala estrategia. Creo que ese es el problema. Y se puede ver aquí, porque de todas esas 60 y tantas revistas que aparecen en la lista de nuestros compañeros de Granada en Index, solo 4 son excelentes. Bueno, excelente, un poco relativo. La mejor es una Q2 y las otras son Q3 y Q4. Q3, me encanta ese Q3. Así de claro. Son Q3. Pero es que es peor aún. Es que si descendemos a la unidad, no revista, sino a la unidad artículo, alguna de las 4 es excelentes, pues por ejemplo, podemos, por casualidad, la primera, profesional de la información, no sé si la conocen. Aquí tienen el dato tomado de la nueva trabajo que se ha hecho sobre Google Scholar por parte de los compañeros del grupo F3 en Granada. Dicen, sí señores, tiene un índice H de 19, que como todos ustedes saben, significa que el core de revistas, de artículos excelentes es 19. Es decir, para la gran mayoría de las revistas españolas, menos del 5% de artículos que publican son excelentes. Y siendo generosos, porque hay índices H2 y 3 y 4, muy generosos. Por eso hay que fusionar, porque hay que fusionar lo bueno. Me estoy pareciendo demasiado a mi ministro Guindos, igual no sigo por ese camino. Algunos problemas, pues miren, el Open Access, una cosa buenísima. El modelo GOL, por supuesto, publicar revistas en acceso abierto, donde exista revisión por pares, exista un soporte más o menos institucional con una garantía, por ejemplo, del autoarchivo en repositorios, estrategias de promoción, nos han descrito los compañeros de la Universidad de Murcia. Todo eso está muy bien, pero lo que nos hemos encontrado es lo otro. Alguien lo ha citado ya. Lo que nos encontramos son editores personales que cuidan muy poco las revistas, que pueden salir o no salir, que de repente, pues, no se sabe si tienen control documental, no se sabe si tienen control por revisión por pares, y que incluso llegan a producirse casos como el último, y me gustaría destacarlo. Este es Redalic. Todo el mundo piensa que Redalic es un gran producto. Efectivamente, al igual que el gobierno argentino, es excelente expropiando cosas que no son suyas. Fíjense, este es un artículo mío publicado en la revista de los colegas de la Universidad de Oberta de Cataluña, en RUS, que es un artículo de la revista de la UOC, es un artículo mío. Y fíjense cómo recomiendan la cita, el enlace. Dicen que mi artículo publicado en su revista pertenece a la UAMEX. Nos están expropiando. Por cierto, al igual que en aquel caso, sin darnos un solo duro por ello. Esto es inaceptable. Tercer punto. Pues yo creo que tenemos que hablar de las revisiones. Y lo que creo que hay que hacer aquí, y este es un mensaje fundamentalmente para los editores, es plantear las prioridades. Al igual que Feynman dice que bueno, uno no tiene que hacer tonterías, esto lo dijo mucho antes que Forrest Gump, pues lo que hay que hacer es que los editores tienen que asumir su papel. Y su papel es dividir tareas entre los diferentes elementos del sistema. Cosas que tiene que hacer el editor, cosas que tienen que hacer los revisores, los censores, los pares, y por último, ese famoso y muchas veces muy poco valorado revisor ortográfico, revisor de formas, etcétera, una labor en la que quisiera aquí hacer una mención personal a mi buen amigo Tomás, porque es excelente en ella. Pero es que lo que hay que hacer, y no se hace bien, es dividir las tareas entre editor y revisor. Y se está cargando a los revisores de tareas que no son suyas y que no deben ser suyas y que además van contra la propia homogeneidad editorial de la revista. Por ejemplo, les voy a poner una lista de lo que debe hacer un editor. Y un editor debe rechazar. No son los revisores los que tienen que rechazar. Tiene que ser el editor el que, en primera instancia,
rechace cosas. No me he inventado una lista, simplemente he ido recogiendo algunos fascículos de los últimos números de nuestras revistas y he encontrado textos incomprensibles que no deberían llegar, no digo ya a publicar, ni siquiera a revisores. Me he encontrado artículos vagos o que no se sabe uno muy bien de qué va. Increíble, pero los hay. Resultados obvios. 2 más 2 igual a 4. Eso sí, después de una larga exposición con montones de referencias y tal, 2 más 2 igual a 4. Necedades. Es decir, los ingleses han hecho esto, seguro que yo soy capaz de hacerlo mejor. No. Eso se puede. Demostraciones de que algo no sirve para nada, lo cual claramente indica que ese artículo tampoco sirve para nada. Y algunos serios errores metodológicos o doctrinales. Aquí me gustaría señalar una palabra clave: originalidad. Es decir, que a mí me lleguen documentos que, vamos, que se nota a la legua que de originales no tienen nada, pues... Les pongo un ejemplo. Este es uno de esos formularios de una de esas revistas donde al recensor, al revisor, al PAR, se le pide la pertinencia del tema. Ah, es que yo domino toda la documentación. Yo no domino más que mi área. Yo no puedo decir si es pertinente en una segunda o en una tercera área. Eso lo tiene que decidir el editor. La originalidad. Pues lo mismo, puede que yo tenga algunos conocimientos, pero a priori, si eso es un aspecto evidente, tiene que ser el editor. Me gustaría indicar aquí algo importante. Es que le pagan por ello. Es decir, que si lo entendemos ya no en el aspecto crematístico, sino en el aspecto más académico-científico, el editor tiene un prestigio que te cagas. El revisor a veces ni siquiera sale su nombre o si acaso en una lista de 80 personas que han ayudado a revisar. Por tanto, que curre. Pero es que no es currar por currar, es que gracias a eso mantiene la identidad de la revista, mantiene el equilibrio de los contenidos, la homogeneidad de la calidad de los diferentes contenidos. Es su labor. O, por ejemplo, bueno, no quiero identificar a esta revista, pero esta revista, por favor, quizá la FECID debería considerar si es ético preguntar si hay citas a los trabajos relacionados publicados en esta misma revista. Eso es trampa. Es una palabra favorita mía, últimamente se me han leído. Eso es trampa. Eso es poco ético. Esta persona no tiene el carnet de editor. No se lo han dado. O ha suspendido. Resumiendo, 3 intervenciones que hubo, en el sentido que les comenté, mis 3 alternativas. Respecto al inglés, evidentemente hay que publicar en inglés. Si no, lo que tenemos no tiene ninguna visibilidad. O la tiene en países donde seguramente pues tampoco va a tener ningún impacto. Por tanto, hay que publicar en inglés. Pero si acaso vamos a publicar en español, no como meras traducciones, refritos o interpretaciones de lo que hacen otros cuando nosotros no participamos. La excepción obvia es si nosotros participamos, pero es que nosotros no participamos. Por tanto, eso. Respecto a las revistas, pues hombre, estoy de acuerdo con Luis, hay que poner coto a la explosión de revistas. Hay que poner coto inmediatamente. Y sobre todo aquellas que utilizan como criterio de calidad, que son open access. Mis soporte 100% al open access, pero no a cualquier open access. No el open access como una manera de meter producto de baja calidad. Y respecto a la revisión, pues estamos aquí para hablar a varios sectores, para hablar a los editores, para hablar a los autores, para hablar a los revisores. Mi opinión es que los editores deberían asumir un rol muchísimo más importante, sobre todo a la hora de seleccionar revistas. Igual estoy estropeando un poco mi participación en la mesa redonda del final, pero en mi revista nosotros rechazamos el 90% de los artículos que nos remiten. De ese 100% de rechazos, el 90%, el 100%, prácticamente otro 90% es decisión del editor. Muy pocas veces uno de los revisores llega a la conclusión de que el artículo es rechazable. Yo creo que es una manera muy eficaz de reforzar el papel
de recalcar el verdadero rol que debe tener el revisor, el par, en la revisión de artículos. Eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias.